Hace bastante tiempo vengo viendo videos de diversos youtubers que hacen jueguitos, explicando el proceso de desarrollo, mostrando los resultados de la publicación y todo ese tipo de cosas. Puramente por diversión más que nada. Hasta que un día pensé, ¿y si hago yo el mío? Pero no entendía del todo bien qué hacer. No sabía ni por dónde arrancar ni qué motor usar. Hasta ahora lo único que sabía de motores era que existían tres, que son digamos los más usados para el desarrollo de juegos, que serían Unity, Godot y Unreal, que obviamente Unreal no lo iba a usar porque ese es para proyectos más grandes. Hasta que vi un youtuber que hizo justamente un video para las personas como yo. Me vi el tutorial entero por 2 horas y una vez que me lo terminé ya tenía hecho el jueguito fachero que me enseñó a hacer. Obviamente copiando y pegando todo el código que escribió él y entendiendo apenas la mitad de las cosas. Así que ahora era el momento de soltar mis alas y de empezar con mi primer juego de verdad. Lo primero era pensar de qué iba a tratar, que obviamente al ser el primer juego que hago tenía que ser algo chiquito y medianamente fácil de hacer. Aunque para mí en el punto en el que estoy nada es fácil, pero bueno. Así que se me ocurrió hacer un jueguito simple en el que tenés una vista isométrica del mundo y hay un enemigo fuerte al que tenés que matar. Un juego tipo boss rush por así decirlo, pero con un solo boss para no romperme tanto la cabeza, XD. Ya tenía la idea, así que ahora lo que me faltaba era ponerme a hacer el juego. El plan era hacer el estilo gráfico que sea tipo 2D, usando pixel art con Aseprite, que supuestamente es el mejor software para hacer pixel art, así que me lo compré y me puse a trabajar. Nunca antes había hecho nada en pixel art, pero bueno, supuse que al ser todo con pixelitos iba a ser medianamente fácil. Así que hice mi primer dibujito en pixel art, para probar digamos, para poner a prueba mis habilidades. Resultó ser bastante más complicado de lo que parecía, así que tuve que verme un par de videos para mejorar un poco en esto de hacer pixel art. El primero que me vi era cómo hacer pixel art, guía para principiantes, del canal Omel Pixela, o Omel Pixela, no sé bien cómo se dirá el nombre. En el video proponía un par de retos. El primero era hacer una pokebola, así que usando una imagen de referencia y la paleta de colores que me hizo descargar, arranqué a hacerla. Hasta le puse sombritas para que quede más fachera. Pero al final había que hacerla en 3D, XD. Así que la borré y la hice de vuelta pero en 3D. Y yo creo que me quedó bastante facherita, para mis estándares por lo menos. El segundo reto era hacer un frasquito que tenga un líquido verde adentro. Después hacer una moneda, una copa, un cofre, una espada, un muslo de pollo y un personaje. Que obviamente lo hice usando una referencia porque si no, no me salía ni en pedo. Y una vez terminado todo eso, ahora sí, estaba listo para la peor parte de todas. Aprender a usar Godot y programar el jueguito. Arranqué haciendo las texturas para el juego basándome en las que hizo Omel Pixela en el video, lo que me tomó demasiado tiempo. Logré hacer todas las de los obstáculos, que serían los árboles y las piedras, y el fondo, pero preferí dejarlo hasta ahí por ahora, así puedo arrancar con el funcionamiento del juego base y todo lo que es el código del jueguito. Usé el modelo del personaje que ya tenía del primer tutorial que me vi, temporalmente mientras programaba el resto del juego. Y con esto logré terminar un prototipo del escenario y el jugador. Le coloqué los scripts de movimiento y ya lo podía controlar con los botones del teclado. Igualmente todavía estaba medio bugueado, porque incluso al soltar la tecla se seguía moviendo en esa dirección. Pero con un cambio en el código quedó pipí cucú. Arreglé las texturas que no estaban bien alineadas y me puse a hacerle los colliders a cada tile. Los colliders son básicamente el área de colisión que tiene cada tile. Se les dice tiles a cada cuadradito de un tileset, lo que vendría a ser como una colección de distintas texturas. O sea que básicamente hice la parte de la textura con la que se va a chocar el jugador. Lo que también me tomó bastante tiempo porque cada colisión de cada tile la tenés que hacer a mano colocando un puntito en cada parte donde el jugador se va a colisionar. Después coloqué el enemigo al que el jugador tiene que derrotar y ahora me faltaba otra cosa difícil más, hacerle la inteligencia artificial al enemigo. El plan era que él pueda perseguir al jugador, atacarlo y esquivar todos los obstáculos que habían puestos en el escenario y que se le crucen enfrente de la forma más óptima posible. Y por suerte Godot tiene un nodo que sirve justamente para eso último. El nodo se llama Navigation Engine y lo que hace es usar un algoritmo que se llama A-Star o A-Star, no sé cómo cojones se pronuncie, con el cual busca el camino más óptimo hasta un determinado punto. Y se le asigna un timer para que resetee la búsqueda de este camino después de que pase la cantidad de tiempo que yo le haya asignado. Obviamente ese punto al que se va a estar dirigiendo el enemigo sería el jugador. Después de cambiar un par de cosas logré que funque más o menos bien la IA del enemigo, aunque a veces se trababa con los árboles. También me bajé un pack de assets de cubitos para usar en el jugador y el enemigo, el cual me daba ya los modelos con animaciones en todas las direcciones, lo que me facilitaba mucho más el trabajo
para no tener que andar animando cada una de las 500.000 direcciones con todas sus respectivas animaciones para cada uno de los personajes. Y con esto ya iba tomando forma el jueguito. Me faltaba terminar de pulir el ataque del jugador, agregarle ataques al enemigo, hacer una interfaz, el sistema de daño, la pantalla de victoria, el menú principal, el menú de pausa, o sea, bastante trabajo. Así que arranqué con la interfaz, haciéndole la barra de vida al jefe, que me quedó horrible, y las vidas del jugador. Y después escribí un poco de código para que el jugador reciba daño al chocarse con el boss, y el boss reciba daño al ser golpeado por la espada del jugador. Todavía no tenía ni las pantallas de Game Over, ni la de victoria, así que fue la siguiente cosa con la que me puse. Pero pasaron cosas horribles. Resulta que mientras estaba terminando de hacer los menús de victoria, derrota y el menú principal, me di cuenta de que por alguna razón el juego fallaba. Pensé que capaz cerrándolo y volviéndolo a abrir se iba a solucionar, pero cuando lo hice me apareció un error. Missing Dependencies. O sea que ahora ni siquiera podía abrir el juego. Directamente me aparecía ese error. No sabía qué cojones hacer, ya había avanzado bastante con el código y hasta les había hecho todas las colisiones a todos los tilesets del tilemap que había hecho, así que sí o sí tenía que encontrar una forma de solucionarlo porque si no todo el tiempo que había invertido en eso iba a estar tirado a la basura. Así que me tuve que poner a averiguar cómo resolver el error, porque cuando me apareció encima, en la parte superior había un botón que decía Fix Dependencies, que supuse que lo iba a arreglar, pero no, ni siquiera me dejaba cliquearlo. Pero bueno, al final apareció Dios. Apareció Dios y dijo: Till next time. Thanks. Bye. Seguí paso a paso las instrucciones que dijo en el video para poder arreglar el error y al fin lo pude solucionar. Básicamente lo que tuve que hacer era abrir un par de archivos con el bloc de notas y deshacer las uniones que habían entre ambos. Y con eso el jueguito volvía a la vida. Gracias a Dios no perdí todo lo que había hecho. Así que ahora que el proyecto estaba andando otra vez, lo siguiente era seguir intentando hacer los menús. Porque por alguna razón fallaban cuando quería pasar de la escena del juego al menú de victoria o al de derrota. Y al fin, después de estar mucho tiempo, logré que funcionen. Y de paso también le hice un menú de pausa. Con estas cosas el juego ya andaba más o menos, pero era un embole obviamente, porque el enemigo lo único que hacía era seguirte. Así que lo siguiente era hacerle distintos ataques que te puede hacer. El plan es hacer dos ataques diferentes. Uno en el que el enemigo salte y al caer genere una onda expansiva que le haga daño al jugador, y otro en el que haga un slash parecido al que le hace el jugador. Después de estar un par de horas programando y haciéndole los sprites, logré terminar los dos ataques, tanto la onda expansiva al caer como el slash. Y le puse un algoritmo para que el enemigo pueda elegir cuál ataque hacer en el momento en que el jugador esté a su alcance. Y más o menos así es como estaría quedando por ahora. Les puse un sistema de knockback tanto al jugador y al enemigo, para que cuando uno de los dos reciba un golpe sea empujado hacia la dirección contraria a la que recibió el golpe. Y también les puse efectos de golpe a cada uno de los dos, haciendo que se achiquen cuando reciban una piña y cambien de color. También les puse sombras abajo para que ya no parezca que estén flotando. La mayoría de estas cosas están medio bugueadas y desbalanceadas por ahora, pero bueno, eso lo voy a arreglar más adelante. Así que lo siguiente era agregarle tanto música como efectos de sonido. Yo no sé tocar ningún instrumento, ni tampoco sé nada de composición, ni ninguna de todas esas cosas que saben los pibes que le saben a la música. Así que se me hizo un toque abrumador al principio. Un toque bastante abrumador. Me descargué un programa que se llama FL Studio, que es básicamente el que usan todos para hacer música, en el que vos podés hacer tu música usando una herramienta que se llama Piano Roll, en la cual vos seleccionás un instrumento y lo vas colocando en el piano que te muestra la interfaz, dependiendo qué tan grave o qué tan agudo querés que suene. Y así vas haciendo la canción que quieras. En un primer momento se me ocurrió hacer una canción estilo medieval para poner de fondo en el jueguito, porque me pareció que pegaba con el fondo de bosque. Así que busqué en Google cuáles son los instrumentos que suelen tener este tipo de canciones y después los busqué en FL Studio a ver si estaban incluidos. Según Google, algunos de los instrumentos que se usan en estas canciones son la fídula, el laúd, el salterio, la gaita y la flauta de pico, y no estaban. Así que pinchó esa idea de hacer música medieval e intenté arreglármelas con los plugins que ya estaban en el FL para hacer una canción medianamente similar a lo que yo tenía en mente. Estos plugins vendrían siendo algo así como DLCs que vos usás en FL Studio. Cada uno de estos plugins tiene uno o más instrumentos, los cuales vos podés usar después en el Piano Roll para hacer tus canciones. Al final se me estaba complicando más de lo que esperaba, así que directamente me puse de vuelta con las cosas relacionadas a la programación y dejé la música para más adelante.
Hice el menú principal y el botón de pausa con una animación medio pete para el menú y animaciones en los botones para cuando les haces hover y para cuando los cliqueas. También rehice el diseño del nivel, arreglé la barra de vida del enemigo porque aparecía en cualquier lado, mejoré un poco la inteligencia artificial del enemigo, limité el ataque del jugador para que no lo puedas spamear 50.000 millones de veces y le hice un par de cambios al código para que ande bien en distintas resoluciones, lo que me tomó mucho tiempo también. Después les cambié el color a las texturas para que queden facheritas y dejen de darte ganas de vomitar y les puse las colisiones a cada tileset, otra vez. Y ahora sí, ya no lo podía seguir posponiendo. Me puse de una vez por todas con la música. Y por Dios, fue con muchísima diferencia lo más complicado de todo el proceso del desarrollo del jueguito. No solo complicado, sino encima frustrante, porque por alguna razón yo intentaba hacer las melodías como a mí me gustaban, como a mí me parecía que quedaban bien, y no quedaban bien, y me quedaban recontra horribles. Así que me puse a ver videos de composición musical y de cómo usar el FL Studio, a ver si así me salía algún tema decente, que sea mínimamente escuchable. Y de ahí aprendí que a la hora de hacer una canción hay 50 millones de cosas a tener en cuenta. Lo más básico y lo que la mayoría sabemos es que hay 7 notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Y aparte de estas teclas están las teclas negras, las cuales tienen otros nombres dependiendo de en cuál tecla blanca estás posicionado. Suponete que vos apretás la tecla blanca Do, entonces la tecla negra que le sigue sería Do sostenido. Pero si vos apretás la tecla Re, entonces la tecla negra anterior, a la cual antes le dijimos Do sostenido, se llama Do sostenido, sino Re bemol. Y sumado a esto existen los acordes, que básicamente, por lo que pude entender, son un conjunto de teclas presionadas a la vez, los cuales varían dependiendo de qué tecla aprietes. Si vos apretás Do, la tecla que está 3 lugares a la derecha y la tecla que está 2 lugares a la derecha de esa, estarías apretando Do mayor. Si apretás Do, la tecla que está 2 lugares a la derecha y la tecla que está 3 lugares a la derecha de esa, estarías apretando Do menor. Si apretás Do y la tecla que se encuentra 2 lugares a la derecha y la otra que se encuentra 2 lugares a la derecha de esa, estarías apretando Do disminuido. Y si lo haces con la que está 3 lugares a la derecha y 3 lugares a la derecha de esa, sería Do aumentado. Y estos acordes aparte se pueden tocar con todas las teclas, dependiendo de dónde arranques. O sea, podrías tocar Re aumentado, podrías tocar Mi disminuido, y después Do mayor, y después Do menor, y así con todas las teclas que se te ocurran. Y una vez que aprendí todas estas cosas, pude hacer algo que medianamente era escuchable, por lo menos no te reventaba los tímpanos. Pero igualmente seguía sin salirme del todo, así que seguí probando como 50.000 veces más. Intenté hacer un tema con guitarra. Mierdón. Intenté hacer el tema de Terraria también, que pensé que iba a ser medianamente sencillo. Mierdón también, y seguí probando con distintas canciones, pero todas siguen saliéndome mal. Así que usé una página que se llama Música, pero que tiene doble C, la cual tiene un apartado que se llama Chord Player, o Chord Player, no sé bien cómo se diga, el cual te hace acordes automáticamente y encima de esos acordes vos podés hacer música. Y a partir de ahí hice la melodía que terminé usando en la pelea contra el boss. Obviamente no es la gran cosa, me habría gustado hacer una canción que suene mejor, pero bueno, es lo mejor que pude hacer después de estar bastantes días intentando hacer algo que sea mínimamente escuchable. Y la verdad no quería seguir haciendo música, es un proceso muy frustrante.
Después me descargué un par de sonidos VFX de Itch.io para la caminata del jugador, los espadazos de ambos personajes y el salto y la caída del enemigo. Y con un poco de código los implementé en el jueguito. También les puse las animaciones de muerte, arreglé un par de bugs que tenía el juego y quedó más o menos así. Y ya para terminar, le puse una canción al menú, unos sonidos de victoria y de derrota, arreglé un par de bugs que tenía, le aumenté la vida al boss, modifiqué las texturas de los ataques y al fin quedó terminado. O eso pensaba, porque todavía quedaba otro bug más, el cual hacía que cuando el enemigo o el jugador mueran, igualmente el enemigo podía seguir atacando. Lo que básicamente te hacía perder, aunque lo hayas matado antes. Pero bueno, una vez solucionado eso, ahora sí tenía el juego terminado. O eso pensaba, otra vez. Pero me parecía que el juego estaba demasiado fácil. Tranquilamente podías darle un golpe, alejarte un poco, darle otro, y así hasta que se muera sin problemas. Entonces le agregué otro ataque más, que es una bola de fuego que te dispara cuando estás lejos. De esa forma no puedes esquivar siempre para atrás y atacar, sino que tenés que pensar bien hacia dónde te mueves. Le hice el sprite en Aseprite y descargué un sonido de un pack de sonidos buenísimo de Itch.io que tiene como 50.000 archivos de audio distintos. Terminé de arreglar los bugs que le quedaban, le reduje el empuje y la velocidad de los ataques del jugador para que no puedas spamear ataques tan fácil, y ahora sí, el jueguito estaba 100% terminado. La verdad es que me gustaría ponerle más niveles con voces distintos, con distintas armas y en niveles con estéticas diferentes, pero las clases en mi facultad están a punto de empezar y todavía me queda editar el video, así que no me queda suficiente tiempo para agregarle todo lo que me gustaría al jueguito. Igualmente me siento orgulloso de lo que hice, y aunque seguro para la mayoría sea un mierdón con todas las letras, por lo menos yo lo veo con bastante cariño. En 3 semanas logré aprender a programar en el lenguaje de Godot, aprender a utilizarlo, todo lo que es el sistema de nodos y todo este tipo de cosas, hacer pixel art e incluso hacer la música para el jueguito, aunque en estas dos últimas cosas todavía me quedo pedazos, pero bueno. Y todo eso para mí es un gran logro. La verdad es que me divertí muchísimo en el desarrollo y eso sin dudas es lo que más valoro. El juego está subido a Itch.io por si alguno lo quiere probar y también el link está en la descripción. Y eso sería todo. Si llegaste hasta esta parte del video te lo agradezco muchísimo. Que tengas un lindo día, tarde o noche y nos vemos la próxima.